La controversia surgió tras una serie de fotografías, videos e incluso testimonios posteriores que dan cuenta del enrolamiento de jóvenes cubanos en las fuerzas militares rusas. Los primeros en lanzar la voz de alerta fueron representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana en Polonia y Ucrania. Más tarde, medios digitales y televisivos del sur de la Florida publicaron el testimonio de dos jóvenes originarios de la isla que afirmaron haber sido reclutados mediante engaños para sumarse a las filas militares rusas. La polémica por el reclutamiento de mercenarios cubanos tanto en Rusia como en la isla para combatir junto al ejército ruso en su invasión a Ucrania pica y se extiende. Las imágenes se suman a los testimonios de dos jovencitos que desde Rusia aseguraron que fueron engañados cuando los reclutaron en Cuba, pues nunca les dijeron que formarían parte del ejército ruso. Y nadie dijo nada de eso, que teníamos que ir para la primera línea ni para la segunda línea. Es ridículo pensar que el régimen comunista de Cuba, que lo que tiene es un estado policíaco que controla los movimientos ciudadanos, no vaya a saber que ya según fuentes rusas hay hasta 2.000 jóvenes cubanos peleando en esa guerra absurda, imperialista a favor de Rusia en contra del pueblo de Ucrania. Dos jóvenes cubanos que denunciaron haber sido contratados en una estafa para hacer trabajos de construcción durante la invasión rusa a Ucrania habrían sido trasladados ahora hasta una prisión en ese país. Yo no sabía nada. ¿Le sorprendió? Me sorprendió. ¿Cuándo salieron ellos para Rusia? El 6 de junio. 6 de junio. 6 de junio. ¿Y sabes si iba contento, iba esperanzado? ¿No? Sí, iba esperanzado, porque decía, voy a trabajar y voy a ayudar a mi familia y me voy a ayudar él mismo también. Ante la avalancha de evidencias, el régimen cubano salió a desvirtuar las informaciones. Pero las pruebas en su contra son contundentes. Cuba tiene una firme y clara posición histórica en contra del mercenarismo y desempeña un papel activo en las Naciones Unidas en repudio de esa práctica, siendo autor de varias de las iniciativas que se aprueban en ese foro. Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país. Por la valentía de destapar lo que venía haciendo el régimen, amparado en el silencio cómplice del gobierno ruso, la dictadura castrocomunista también optó por atacar una vez más al líder opositor cubano Orlando Gutiérrez Boronat, a quien presentaron en sus medios de propaganda como un supuesto terrorista. Los ataques del régimen castrocomunista en mi contra es por la efectividad de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es un conjunto de organizaciones que están luchando por la libertad de Cuba históricamente. Es un ataque a la efectividad del Frente Hemisférico por la Libertad y al hecho de que en lo que va del año 8 congresos nacionales y 5 presidentes nos han recibido para plantear la problemática de Cuba. Así que esto lo que me indica es el gran terror que le tiene el régimen comunista de Cuba a que se suspenda el financiamiento europeo, que es el que lo mantiene a flote. Saben que esta noticia de Ucrania es muy fuerte en Europa y están tratando de contrarrestar el hecho de la información fidedigna que estamos dando a los gobiernos europeos para que sepan a quién están financiando. La Asamblea de la Resistencia Cubana consiguió más pruebas para refutar las afirmaciones del régimen cubano y las presentó en una rueda de prensa. En las últimas horas se ha revelado de que técnicos de la ciberresistencia ucraniana y de las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron entrar a las cuentas privadas de los oficiales militares rusos y extraer gran cantidad de información de comprobación de la participación directa de tropas castrocomunistas en la agresión contra Ucrania. Esto es un crimen internacional y es un crimen de lesa humanidad. Y este video que vamos a demostrar ahora fue emitido tarde anoche por Ciberresistencia y las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dura 2 minutos, pero da una buena muestra de la evidencia que ya tiene Ucrania sobre la agresión castrista en contra de Ucrania. El reporte da detalles del mayor Anton Valentinovich Perevozchikov, un oficial ruso que estaría directamente implicado en el reclutamiento de los cubanos, según Resistencia Cibernética. Desde mayo del 2023, este oficial ha sido el jefe del punto de selección para el servicio militar contratado en la ciudad de Tula.
a unos 150 kilómetros en línea recta de Riazán, donde la pasada semana se conoció de la presencia de 2 cubanos, también contratados por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Infor-Napal indica que todos los datos recopilados sobre estos cubanos reclutados por Rusia han sido transferidos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania. Y se pregunta, ¿combatirá Cuba el flujo de mercenarios o se limitará a una declaración vacía y continuará suministrando secretamente mercenarios a Rusia? Yo ahora quiero pasar a ponerles otro video que se va a ver aquí por primera vez. Es exclusivo para esta conferencia de prensa y con gusto lo compartiremos con ustedes una vez que termine. Esta es la respuesta de los combatientes ucranianos, de los comandos ucranianos en la línea frontal, en el Donbass, a esta agresión contra Ucrania por parte del régimen castrocomunista de Cuba. Ми український народ, ми відстоюємо наше життя, свободу та цілісність нашої держави України проти російської імперіалістичної війни. Весь наш народ об'єднався і багато країн світу, які розуміють, що правда на нашому боці, підтримують нас. Кубинці, не дозвольте себе обдурити, як колись це було в радянські часи, коли вас використовували в диктаторських цілях і довели вас до повної ізоляції. Не дозвольте собі приймати участь у російській агресії, від якої ви самі постраждаєте. Не дозвольте собі приймати участь у війні та геноциді проти України. Ми вас попереджаємо. Будьте впевнені, що ті, хто ганьблять священну землю України та несуть смерть, натомість знайдуть власну смерть. Український народ, запам'ятайте, краще гідно померти за свободу Куби, ніж бути загиблим загарбником на українській землі. Слава Україні! Героям слава! El primer elemento de visualización de que algo se planeaba fue la presencia en Cuba de Nikolai Patrushev. Nikolai Patrushev es el ministro de la Seguridad de Rusia, es posiblemente el segundo o tercer individuo detrás de Vladimir Putin. El segundo factor que ya llamó la atención fue que Patrushev además se reúne con el ministro del Interior de Cuba. La siguiente evidencia fue el anuncio del régimen de que estaba firmando un acuerdo para el entrenamiento de tropas especiales de Cuba en Bielorrusia. Bielorrusia constituye una federación junto con Rusia, es decir, prácticamente constituyen un mismo país. Y era muy significativo de que tropas especiales cubanas que tienen una experiencia muchísimo mayor que todas las tropas que pueda haber en Bielorrusia necesitaran ir a entrenarse a miles de millas de distancia y gastándose miles y cientos de miles de dólares para un entrenamiento. Eso no hacía ninguna lógica. Evidentemente ya visualizábamos ahí de que había algún tipo de operación con el régimen de Cuba. La siguiente fue la que Vladimir Putin anuncia seguidamente de este acuerdo que los que se unan en Rusia a las tropas que pelean en Ucrania se les concedería la ciudadanía de Rusia. A las 48 horas del motín de las brigadas Wagner, el ministro de Defensa de Cuba, general López Miera, viaja a Moscú. Esto enseña de que ya el planeamiento era al más alto nivel militar y político de la dictadura de Cuba. El 1 de julio, la aerolínea Aeroflot anuncia que empieza viajes a Varadero. Fíjense que no es al aeropuerto internacional de La Habana, a Varadero. Y por Varadero es que salieron estos muchachos que salieron de Cuba y que ya lo hemos visto en pasaporte. De Varadero fue que salieron hacia Rusia. López Miera se va de Moscú a Bielorrusia.
sigue la conspiración y los acuerdos militares al más alto nivel. Aquí tienen la aerolínea rusa anunciando el viaje 1 de julio a Varadero. Y ya cuando descubrimos evidencias reales de la participación de cubanos en Rusia, involucrados ya en la guerra, y ahí teníamos ya las primeras fotografías del enrolamiento de los cubanos, como mencionó Orlando anteriormente, bendiciendo los pastores ortodoxos y el comité reclutador del ejército de Rusia en una región del suroeste de Rusia, anunciando de que ya había más de 450 cubanos participando en la agresión de Rusia contra Ucrania. El régimen y los que conocemos de ese régimen sabemos que es imposible que en Cuba se abra una oficina que empieza a contratar personas para llevarlas a otro país. Empiezan a emitir pasaportes a estas personas. Señores, el departamento encargado de emitir pasaportes en Cuba es del Ministerio del Interior. En medio de las revelaciones que señalan al régimen como bastión de apoyo a las fuerzas rusas, el exilio cubano está afianzando sus nexos con el gobierno de Ucrania. Así lo demuestra una reunión entre destacados funcionarios gubernamentales de ese país europeo y representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Al final de cuentas, Ucrania y el pueblo cubano son víctimas de un mal común, el nefasto comunismo que empobrece a estas naciones.